Buenos días. Los contratos laborales se celebran comúnmente a término fijo o a término indefinido. La terminación de estos contratos laborales se puede hacer o por mutuo acuerdo, las partes trabajador y empleador pueden acordar la terminación del contrato sin consecuencia para ninguno de ellos, o por decisión unilateral, si el trabajador es el que toma la decisión unilateral de terminar su contrato de trabajo, sencillamente se lo notifica al empleador y no tiene ninguna consecuencia, no debe pagarle ninguna indemnización ni le debe dar un preaviso definido por la ley. Le puede decir el día anterior: mañana no vuelvo a trabajar, doy por terminado mi contrato y en paz todos. Pero si es el empleador el que da por terminado el contrato de trabajo, sí debe indemnizar al trabajador. ¿Cómo es la indemnización? Si el contrato es a término indefinido, la indemnización se paga proporcional al tiempo servido, al tiempo de duración que haya durado el contrato. Si el trabajador en el contrato a término indefinido ganaba más de 10 salarios mínimos, la indemnización equivale a 20 días de salario por el primer año de servicios y 15 días de salario por cada año subsiguiente o proporcional a fracción de año. Si el trabajador ganaba menos de 10 salarios mínimos, la indemnización es 30 días por el primer año de servicios y 20 días por cada año subsiguiente o proporcional por fracción de año. Pero si el contrato es a término fijo, la indemnización que debe pagar el empleador es bien diferente, porque el empleador debe pagar el tiempo que le falta al contrato para cumplirse el plazo por el cual fue originalmente celebrado. Por ejemplo, si el trabajador y el empleador celebran un contrato a término fijo a 6 meses y al cabo de los 2 meses el empleador quiere dar por terminado el contrato de manera unilateral, deberá pagar los 4 meses que faltan de indemnización de salario del trabajador. El contrato a término fijo también tiene otra modalidad de terminación, que es la expiración del término. En el mismo ejemplo, si el contrato es a 6 meses y faltando por lo menos 30 días el empleador no anuncia su decisión de no prorrogarlo, el contrato se prorroga automáticamente, lo que quiere decir que el empleador puede darlo por terminado, o sea, anunciar su no prórroga faltando por lo menos 30 días a la expiración del término y no tendría que pagar indemnización alguna. Sencillamente le dice a su trabajador: dentro de 30 días o se expira el término del contrato celebrado y le digo que no se lo voy a renovar, entonces el contrato se termina por expiración del término. Pero si el empleador no dice nada, el contrato se prorroga automáticamente. Otra de las causales de terminación de los contratos de trabajo es el incumplimiento de las partes a sus obligaciones laborales. Como en cualquier contrato, si una de las partes no cumple, la otra parte puede alegar que por ese incumplimiento da por terminado el contrato. Eso es lo que se denomina doctrinariamente la condición resolutoria tácita. De tal manera que es cuando el trabajador incumple sus obligaciones, el empleador le puede decir: ¿sabe qué? Por justa causa, porque usted no vino a trabajar, porque no presentó los informes debidamente presentados, porque le faltó cumplimiento en sus obligaciones laborales, porque inclusive hay unas obligaciones de carácter personal, porque agredió a un compañero de trabajo, le doy por terminado su contrato de trabajo por justa causa. En ese caso se debe agotar un procedimiento administrativo de diligencia de descargos y se debe anunciar que hay una justa causa conforme a la ley por parte del empleador y no habría lugar a indemnización. Eso sucede en el contrato a término indefinido y en el contrato a término fijo. Pero también si el empleador es el que incumple, el trabajador puede dar lugar a la terminación del contrato de trabajo y en ese caso es el empleador el que le debe indemnizar al trabajador porque incumplió el contrato y dio lugar a la terminación
por parte del trabajador. Eso se denomina el autodespido o el despido indirecto. Ejemplo, el trabajador no recibió su salario durante los últimos 2 meses. En ese caso le puede decir al empleador: doy por terminado mi contrato de trabajo por una causa imputable a usted, porque usted ha incumplido su obligación de pagar el salario, y como usted es el causante de la terminación del contrato, debe indemnizarme. Y las indemnizaciones en ese caso son las mismas que anuncié para los contratos a término fijo y a término